Estaba viendo un partido de béisbol con mi hermano cuando me di cuenta de que mi esposo me estaba mintiendo. Su hermano no estaba en condiciones de ver un juego en ese momento, lo que me hizo sentir que algo no estaba bien. Fue entonces cuando decidí vengarme de mi esposo. Encontré aliados inesperados para ayudarme. Me llamo Sara y tengo 27 años. Después de terminar la escuela de medicina, me convertí en enfermera en un hospital universitario. Ser enfermera es difícil porque tratamos con la vida de las personas todos los días. Aunque no soy doctora, el cuidado y los pequeños tratamientos que brindo a los pacientes vienen con grandes responsabilidades. Cuando era niña, tuve que quedarme en el hospital porque estaba enferma. Tenía miedo y a menudo lloraba cuando mis padres no podían visitarme, pero la enfermera que me cuidaba me ayudó a sentirme mejor. Me decía, está bien sentirse triste, pero las cosas mejorarán, seamos fuertes juntas. Gracias a ella, superé mi tiempo en el hospital. Después de eso, la admiré tanto que decidí convertirme en enfermera también. Trabajé duro y ahora llevo 5 años como enfermera. Es un trabajo duro, pero cuando veo a un paciente sonreír, siento que todo vale la pena. Una de las razones por las que puedo seguir trabajando es por mi esposo, Bob, con quien me casé hace un año. Nos conocimos en una fiesta y rápidamente congeniamos. Después de 2 años de salir, me propuso matrimonio. Me dijo, me encanta cómo pones tu corazón en todo lo que haces. Quiero pasar mi vida contigo. No estaba segura de si hablaba en serio, así que le pregunté, ¿estás seguro de que quieres estar conmigo? Él dijo, por supuesto, quiero casarme contigo porque eres Sara y te amo, así que nos casamos. Pero había algo que me molestaba. Bob no se lleva bien con sus padres. Queríamos tener una boda cuando nos casamos, pero él se negó porque no quería estar cerca de su familia. Cuando visitamos a sus padres para contarles sobre nuestro matrimonio, fue incómodo. Bob estuvo de mal humor todo el tiempo y solo nos quedamos 30 minutos. Terminaron casándose sin mucha conversación con sus padres. Realmente quería que estuvieran en nuestra boda, así que decidí ser honesta con Bob sobre cómo me sentía. Bob, ¿podemos hablar un momento? Le pregunté. ¿Qué pasa? Respondió. Bueno, es sobre tus padres. Necesitamos pensar en la ceremonia de la boda, y creo que deberíamos ir a verlos y tener una charla adecuada. Bob soltó un profundo suspiro y se veía molesto. Te lo dije antes, no quiero hablar de mis padres. No me importa si no invitamos a nadie a nuestra boda, dijo, pero al menos deberíamos invitar a tus padres. Insistí, ya basta, Sara. Si realmente quieres que la familia esté allí, solo podemos invitar a mi hermano. ¿No es suficiente? Dijo Bob, claramente frustrado. Me encantaría que viniera tu hermano, pero, Sara, estás siendo muy insistente. Esto es sobre mi familia, así que deja de entrometerte. Con otro suspiro, Bob salió de la habitación, dejándome sentada en el sofá, mirando en blanco al techo. Me sentía tan vacía. ¿Qué debo hacer? Es tan triste que estemos distanciados de mis suegros. Son personas tan amables. Quiero que vengan a la boda. ¿Cómo puedo hacer que Bob entienda? Incluso después de eso, cada vez que sugería visitar a sus padres, Bob se negaba. Eventualmente, comenzó a enojarse cada vez que los mencionaba. Un día, el hermano de Bob, Jake, y su esposa Emily vinieron a visitarnos a nuestro departamento. Había pasado un tiempo desde que los habíamos visto, aunque vivían en una ciudad cercana. Alrededor de las 10 de la noche, sonó el timbre. Abrí la puerta y vi a Jake y Emily. Hola, Jake, ha pasado un tiempo. Los saludé. Jake sonrió. Hola, Sara, hace mucho que no te veía. Perdona que llegue sin avisar. Espero que no sea problema. Para nada. Bob te está esperando adentro. Por favor, pasa. Respondí. Genial. Gracias. Aquí vamos, dijo Jake mientras él y Emily entraban. Emily no dijo mucho, solo siguió a Jake en silencio. Desearía poder conocerla mejor. Mientras compartíamos pastel, el ambiente se aligeró y comenzamos a disfrutar. Como íbamos a almorzar, comencé a preparar la comida. Mientras cocinaba, Jake entró a la cocina. Sara, escuché de nuestros padres que no has visitado desde que te casaste, dijo. Sí, bueno, es Bob, ¿verdad? No se lleva bien con papá, ¿cierto? Sí, así es. Realmente quiero que mis suegros vengan a nuestra boda, pero Bob no quiere, confesé. Jake se veía preocupado y se detuvo por un momento. Lamento que Bob esté tan terco. Ojalá pudiera hacer algo, dijo. No te preocupes, no estás causando problemas. Le dije, no, debería disculparme por no poder ayudar. Intentaré hablar con Bob al respecto, tal vez de forma indirecta, ofreció Jake. De verdad, eso sería de gran ayuda.
Gracias, dije, sintiéndome aliviada. Mientras tanto, Bob y Emily estaban jugando juegos en el móvil, riendo y disfrutando. No pude evitar sentir frustración con Bob. Cuando Jake y Emily estaban a punto de irse, Bob de repente habló en un tono alegre. «Hey, ¿qué pasa? ¿Dijiste algo a mi hermano?», preguntó Bob, con un tono agudo. «¿Por qué preguntas?», respondí, sorprendida. Cuando estábamos saliendo, mi hermano dijo que debería pensar en ti y enfrentar a nuestros padres. Estuviste charlando con él mientras hacías el almuerzo, ¿verdad? Provocaste algo innecesario, ¿no? Bob me miró con una expresión que nunca había visto antes. Me sentí silenciada por la tensión repentina y él habló de nuevo. No es injusto hablar con mi hermano sobre mis padres, sabiendo que no quiero involucrarme con ellos. No quise, intenté explicar, pero él me interrumpió. Estoy desilusionado, ni siquiera tengo ganas de hacer la boda ahora. ¿Qué?, pregunté, sorprendida. Con un fuerte clic de su lengua, Bob salió de la casa y no regresó hasta el día siguiente. A partir de ese momento, las cosas cambiaron entre nosotros. Nuestras conversaciones se redujeron al mínimo, y la atmósfera alegre que había desapareció. Sus ausencias se hicieron más frecuentes, especialmente en las fiestas. Casi nunca estaba en casa. Empecé a sospechar. Ha estado saliendo demasiado últimamente, pensé, y finalmente reuní el valor para enfrentarlo. Hey, has estado saliendo mucho en tus días libres recientemente. ¿A dónde vas?, pregunté con cautela. ¿Y a mí qué me importa? ¿Tengo que reportarte todo lo que hago?, respondió de manera brusca. ¿Por qué ese tono? ¿Tienes alguna razón para no decírmelo?, pregunté, medio en broma, pero noté un destello de pánico en su expresión. He estado yendo a la casa de mis padres, dijo finalmente, visiblemente alterado. ¿A la casa de tus padres? Sí, con la boda acercándose, Sara. Tú querías que mis padres estuvieran con nosotros, ¿recuerdas?, dijo rápidamente. Bueno, sí, pero si ese es el caso, ¿no debería ir yo también? No, no, está bien. Mis padres se sentirían incómodos con tu presencia de todos modos. Esa es la situación, así que no te preocupes por eso, dijo con firmeza, cerrando la conversación. Continuó visitando a sus padres en sus días libres, pero nunca accedió a llevarme con él, sin importar cuántas veces insistiera. Luego, un día, mientras estaba en el trabajo en el hospital, llevaron a mi cuñado de emergencia, Jake, llamé, pero su respuesta era lenta, y su temperatura corporal estaba alta. También estaba teniendo convulsiones leves. Probablemente sea un golpe de calor, dijo el médico. Intenté llamar a su esposa, pero no hubo respuesta, solo un timbre continuo. Sabía que ella era ama de casa. Entonces, ¿por qué no contestaba? Entrar en pánico no ayudaría, así que llamé a Bob. Él tampoco contestó. Sintiendo desesperación, marqué la casa de sus padres, donde sabía que se suponía que debía estar. Desde nuestro matrimonio, no había conocido ni hablado correctamente con mis suegros. Puede que no pensaran bien de mí, pero eso no me importaba ahora. Después de varios timbres, mi suegra contestó. Soy Sara. Me disculpo por no haber estado en contacto durante tanto tiempo, dije, con la voz temblando. Oh, Sara, ha pasado mucho tiempo. ¿Has estado bien?, respondió, sonando cálida. Sí, gracias a ti. Lamento no haber podido visitarte. No te preocupes por eso, solo me alegra saber que estás bien. ¿Y Bob, cómo está?, preguntó casualmente. Sí, él está. Espera, ¿qué?, balbuceé. Me sorprendió lo que dijo. Se suponía que mi esposo estaba en su casa ahora. Confundida, le pregunté vacilante a mi suegra, ¿no está Bob contigo ahora? Bob, no lo he visto desde que te presentó cuando te casaste, respondió. ¿Qué? Pensé que él te estaba visitando casi cada semana. Para nada, sabes que a Bob no le gusta estar con nosotros, ¿verdad, Sara? Mi corazón se hundió. Mi esposo no había estado yendo a la casa de sus padres. ¿Qué significaba esto? Pensé que iba a visitarlos para arreglar las cosas antes de nuestra boda. Cuanto más pensaba en ello, más confundida me sentía. Decidí llamar a Bob de nuevo. Al principio no contestó, pero seguí llamando una y otra vez. Finalmente, después de unos 10 intentos, respondió, sonando molesto. ¿Qué pasa? ¿Por qué llamas tanto? Estoy ocupado, dijo. ¿Ocupado? Ni siquiera has estado en la casa de tus padres. Acabo de hablar con tu mamá, le dije. Hizo una pausa. ¿Cómo sabes?
continué. Entonces, ¿cuál es el trato? No has estado yendo a la casa de tus padres todo este tiempo, ¿verdad? Bueno, titubeó, claramente atrapado. Estoy viendo béisbol con Jaque ahora mismo. ¿Béisbol? Pregunté, todavía incrédula. Sí, puedes escuchar los gritos, ¿verdad? Jaque y yo nos estamos divirtiendo. En el fondo, podía escuchar voces animadas. Parecía que estaban en un juego, pero ese no era el problema. El problema era que mi esposo me había estado mintiendo todo este tiempo. Intenté contener mi ira. Luego, de repente, escuché otra voz en el teléfono. Era Emily, mi cuñada. Bob, ¿cuánto tiempo vas a estar en el teléfono? Preguntó. Reconocí su voz de inmediato. Nos habíamos conocido el otro día, y ahora estaba con mi esposo. La llamada terminó abruptamente, dejándome con el tono de ocupado resonando en mi oído. Me di cuenta, todo había sido una mentira. No podía perdonarlo por esto. Necesitaba confrontarlo y acorralarlo con la verdad. Me dirigí a la casa de Jaque. Afortunadamente, su condición se había estabilizado y estaba descansando en paz. Justo cuando estaba a punto de salir de su habitación, escuché una voz detrás de mí. Sara, llamó Jaque débilmente. ¿Estás bien? Jaque, ¿estás bien? Pregunté, preocupada. Sí, solo fue un golpe de calor. Me sentía mal, pero estaba tan ocupado que no me hidraté. Por favor, cuídate. Me preocupé mucho cuando te llevaron aquí. Lo siento, se rió. Luego me miró. Entonces, ¿por qué estás aquí, Sara? Dudé. Luego le dije la verdad. Creo que Bob está con Emily ahora mismo. Jaque no se veía sorprendido. En cambio, sonrió con una mueca. Así que te has dado cuenta, ¿eh? Parpadeé. Espera, ¿sabías de esto todo el tiempo? Jaque suspiró. Sí, me enteré hace un mes. He estado reuniendo pruebas. No te preocupes, tengo más que suficiente ahora. Entiendo, lamento no haberme dado cuenta antes. No tienes que disculparte, dijo Jaque con amabilidad. Estaba esperando el momento adecuado para decírtelo. No quería lastimarte más de lo necesario. Aunque Jaque intentó sonreír, había una soledad detrás de su gesto, y en ese momento, sentí un profundo odio hacia las dos personas que nos habían causado tanto dolor a Jaque y a mí. Esperé a que mi cuñado se recuperara y luego fuimos juntos a la casa de sus padres. Cuando les explicamos todo a mis suegros, quedaron momentáneamente sin palabras. Después de escuchar la verdad, se vieron apenados y comenzaron a disculparse. Sara, lo sentimos mucho por nuestro hijo tonto que tuvo una aventura, dijeron. No esperábamos que esto sucediera, añadieron. Por favor, no se disculpen, estoy bien, respondí, pero, cariño, sí, sus disculpas no arreglarán esto, realmente lo aprecio. En su lugar, sugerí algo más, ¿podrían ayudarme a mí y a mi cuñado con un par de cosas? De ahora en adelante, por favor ignoren cualquier llamada de ayuda de mi esposo y de la esposa de mi cuñado. Además, queremos que acepten nuestros divorcios de todo corazón, sin dudarlo. Mis suegros prometieron cooperar. Después de eso, mi cuñado y yo llamamos a nuestros cónyuges al mismo tiempo. Tal vez sorprendidos de recibir una llamada de los dos, mi esposo contestó el teléfono de inmediato. Hola, Sara, ¿qué pasa? ¿Qué quieres decir con, qué pasa? Estás con Emily ahora, ¿verdad? ¿De qué hablas? ¿Por qué estaría con la esposa de mi hermano? Escuché la voz de Emily de fondo durante mi llamada anterior, y le dije, tu hermano lo sabe todo, y tenemos pruebas sólidas de la aventura. A pesar de estar atrapado, mi esposo intentó negarlo, diciendo que todo era un malentendido y que simplemente se la había encontrado por casualidad. Estaba harta de sus excusas y de su instinto de autoconservación, incluso ahora. En mi rabia y sintiéndome completamente traicionada, grité, cállate, ¿realmente crees que esa excusa funcionará? Te aprovechaste de mis sentimientos y me traicionaste de la peor manera posible. Nunca te perdonaré, te estoy divorciando, escoria. Espera, no tenía la intención de divorciarme, dijo. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir eso después de haberme engañado? Solo para que sepas, no tengo intención de volver contigo, tú y esa mujer pueden irse al infierno, tus padres ya no te ayudarán, tendrás que sufrir por el resto de tu vida. Arrepentido por lo que has hecho, pedazo de basura. Sin esperar su respuesta, colgué el teléfono. Poco después, mi cuñado y yo fuimos a la oficina de la ciudad a obtener los papeles de divorcio. Eventualmente, mi esposo y yo nos divorciamos pacíficamente. Al principio, él se mostró reacio a firmar los papeles.
pero después de un poco de persuasión por parte de sus padres, finalmente aceptó. Mi cuñado también finalizó su divorcio, y ambos pedimos una cantidad significativa de pensión alimenticia a nuestros ex. Más tarde supe que mi ex esposo había estado teniendo una aventura con la esposa de mi cuñado durante mucho tiempo. Se estaban viendo durante los descansos para el almuerzo y después del trabajo, y su aventura se reveló en el peor momento posible por sus compañeros de trabajo. Debido a esto, la reputación de mi ex esposo en el trabajo se vio afectada y terminó renunciando después de faltar demasiado. La esposa de mi cuñado, que era madre de tiempo completo, también tuvo su vida vuelta del revés. Vivió con mi ex esposo un tiempo después del divorcio, pero sus problemas financieros llevaron a más peleas y se separaron en unos meses. Ella se quedó luchando por llegar a fin de mes. En cuanto a mí, sorprendentemente, logré pasar cada día sin mucho problema. Justo después de mi divorcio, me mudé a un departamento cerca de mi trabajo y comencé a vivir una vida despreocupada. Aún mantengo el contacto con mi cuñado y mis suegros, y les debo mucho. Siempre serán importantes para mí, y eso nunca cambiará. Prometo vivir de una manera que no les traiga vergüenza. Les demostraré que puedo ser feliz por mi cuenta. Esa es una promesa que me hice a mí misma.